Hola a todos, bienvenidos al canal del profe Juan C. Hoy tendremos un nuevo episodio con respecto a lo que es hidruros, ¿cierto? En este sentido, recordemos que este tema pertenece a compuestos binarios como tal, de la cual se desprenden otras temáticas. En este caso veremos lo que corresponde a hidruros metálicos. Hoy tendremos un contenido que corresponde a la definición de estos hidruros metálicos, su nomenclatura y unos ejemplos o ejercicios de aplicación. ¿Ok? Entonces empezamos. No se nos distraigan, chicos. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Como definición tenemos, la combinación va a ser entre el hidrógeno con un elemento metálico, ¿cierto? En donde el hidrógeno actúa con una valencia de -1 y los metales actúan con valencia positiva. Por lo tanto, la fórmula de los hidruros es del tipo metal más hidrógeno me forma un hidruro metálico, ¿cierto? Entonces, el principio no se pierde, ella es el mismo. Recuerden que la valencia que tiene el elemento metálico, que en este caso es señalado como M, pasa al hidrógeno, se intercambia, y la del hidrógeno pasa al metal. Recuerden que cuando es 1 no se ubica, sin embargo yo lo he puesto acá para no perder el principio. Como una nota les he puesto acá, recuerden que los subíndices, además de indicar las valencias, también nos dicen el número de átomos de cada elemento que forman parte de esta molécula. Cuando corresponde a nomenclatura, tenemos 3. La sistemática de la UPAC, que hace referencia a que el nombre genérico corresponde a hidruro, precedido de los prefijos griegos como mono, di, tri, tetra, penta, para indicar el número de hidrógenos presentes en la molécula, y la preposición de y el nombre del elemento metálico. Recuerden que los prefijos griegos corresponden a mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, dependiendo del caso. Lo que corresponde a la nomenclatura stock se nombra con las palabras hidruro de por defecto y el nombre del elemento metálico, seguido de la valencia entre paréntesis siempre y cuando corresponda. Recuerden que cuando el número de oxidación o la valencia del elemento metálico es único, este no se ubica. Esto se va a poner feo. En la nomenclatura tradicional se nombra con las palabras hidruro y el nombre del elemento metálico terminado con los sufijos oso e ico, de acuerdo a cómo corresponda con el número de valencias que estemos trabajando. Recuerden también aquí que si el elemento metálico tiene un único valor de valencia, esta terminará en ico. Pasemos a los ejercicios entonces. He traído acá dos ejercicios o dos elementos metálicos que corresponden a valencias fijas, ¿cierto? Tenemos al litio con +1 y tenemos al calcio con +2. Empecemos con el litio. Entonces, haciendo el intercambio y no perdiendo el principio, el +1 del litio pasó al hidrógeno y el -1 del hidrógeno pasó al litio. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta es LiH y no se ubican los números 1 porque se sobreentiende que están implícitamente escritos. Así que no son necesarios, ¿eh? Por lo tanto, en sistemática recuerden que tenemos que usar los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, penta, etc. En este caso, nosotros comenzamos así. Monohidruro de litio. ¿Por qué monohidruro de litio? Porque el hidrógeno solamente contiene un átomo, por lo tanto es monohidruro del elemento litio. Si tuviera el litio otro número, se pondría dilitio, por ejemplo, pero este caso no lo aplica. En la nomenclatura tradicional tenemos la palabra por defecto hidruro, el nombre del elemento metálico y su terminación oso e ico de acuerdo al número de valencias. En este caso, como solamente contiene un número fijo de valencia único, entonces terminará en ico. Por lo tanto, hidruro lítico es la respuesta en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock, recuerden que el principio es poner la palabra hidruro de, el elemento metálico, y entre paréntesis el número de la valencia con la que estemos trabajando en romanos. Ojo, sin embargo, esto no aplica cuando tenemos elementos que tienen un único valor. En este caso, hidruro de litio, entre paréntesis 1, ¿es lo correcto? A continuación la respuesta. No, God! No, God, please, no! ¡No! No es lo correcto porque hidruro de litio, el litio como tal solamente contiene un único valor. Por lo tanto, hidruro de litio es la respuesta en nomenclatura stock. Vamos con calcio. El calcio tenemos el intercambio de valencias, el 2 del calcio pasó al hidrógeno y el 1 del hidrógeno pasó al calcio, que no se escribe porque se sobreentiende.
En la sistemática entonces quedaría escrito así. Di, porque tenemos dos átomos de hidrógeno, dihidruro de calcio. En la tradicional, hidruro cálcico. Aplica el mismo principio del ejercicio anterior porque en este caso el elemento calcio solamente tiene un único valor de valencia, por lo tanto terminará en ico. Hidruro cálcico. Y en la nomenclatura stock tenemos hidruro de calcio. Recuerden, no se ubica hidruro de calcio entre paréntesis 2 porque el calcio tiene un único valor. Ah, claro. Ahora veremos en la siguiente sección con elementos que contienen valencias variables. Lo mismo, pero más barato. Entonces, hidruros metálicos con valencia variable. Aquí he traído al hierro con sus valencias más 2 y más 3, ¿cierto? Entonces, con el hierro más 2 intercambio las valencias. El 2 del hierro pasó al hidrógeno y el 1 del hidrógeno pasó al hierro. Por lo tanto, en sistemática, utilizando prefijos griegos, tengo dihidruro de hierro. ¿Por qué di? Porque tiene dos átomos de hidrógeno y uno de hierro. Dihidruro de hierro. En nomenclatura tradicional, aplico hidruro ferroso. ¿Por qué termina en oso y no en ico? Porque hacemos la comparación entre hierro 2 y hierro 3, el de menor valor terminará en oso y el de mayor valor terminará en ico, como lo vamos a ver a continuación. En nomenclatura stock me queda hidruro de hierro 2. Aquí sí aplica hidruro de hierro entre paréntesis 2 en romanos porque tengo que hacer énfasis en el número de valencias que estoy trabajando, porque el elemento tiene más de una valencia. Con hierro 3 tengo trihidruro de hierro. El tri, ¿por qué? Porque en el intercambio de valencias el 3 del hierro pasó al hidrógeno y el 1 del hidrógeno pasó al hierro. Por lo tanto, trihidruro de hierro es la respuesta en nomenclatura sistemática. En nomenclatura tradicional tenemos hidruro férrico y aquí quiero hacer la comparación. La comparación es la siguiente. Como tengo dos números de valencia con hierro más 2 y más 3, entonces yo les decía, el de menor valor terminará en oso y el de mayor valor terminará en ico. Por lo tanto, las respuestas aquí corresponden en tradicional. Hidruro ferroso para el de menor valor, hidruro férrico para el de mayor valor, ¿cierto? Creo que es muy obvio que sí. En lo que corresponde a la nomenclatura stock, hidruro de hierro 3. Hacemos énfasis en el número de valencia con el que estamos trabajando. Y he traído un ejercicio más. ¡Qué ofertón! Que el titanio contiene 3 números de valencia. Titanio más 2, titanio más 3, titanio más 4, ¿cierto? En este sentido, entonces, hago el intercambio, no pierdo el principio, el 2 pasa al hidrógeno y el 1 del hidrógeno pasa al titanio, que no se escribe porque se sobreentiende. En sistemática, aplicando prefijos griegos, entonces me queda dihidruro de titanio, el di porque tengo dos átomos de hidrógeno. En la tradicional me queda hidruro hipoferroso. Ojo acá, aumentó el hipo y termina en oso. Lo vamos a hacer con la comparación cuando tengamos el ejercicio completo. En stock tenemos hidruro de titanio 2. Aquí hay que hacer énfasis con el elemento o con el número de valencia que estemos trabajando con el elemento metálico. En este caso es 2. Cuando tenemos titanio más 3, me queda en sistemática trihidruro de titanio. En tradicional me queda hidruro tipo titanioso. Y en stock me queda hidruro de titanio 3. Lo que corresponde al titanio más 4 me queda tetrahidruro de titanio porque tengo 4 átomos de hidrógeno en el compuesto. En tradicional me queda hidruro titánico y en stock me queda hidruro de titanio 4. En tradicional yo les había dicho que se usa oso e ico de acuerdo al ejercicio, pero en este caso hay que aplicar los principios de los óxidos también. Cuando tenemos 3 valencias, por ejemplo, recuerden que el de menor valor entre esos 3 valores llevará el prefijo hipo delante del elemento metálico y el sufijo oso. Por lo tanto, hidruro hipoferroso. El valor a continuación, que es el más 3, terminará en oso, por eso está escrito hidruro titanioso. Y el que sea el mayor valor de valencia entre los 3 llevará el sufijo ico. Por lo tanto, hidruro titánico es la respuesta en este ejercicio. ¿Cierto? No lo sé, tú dime. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, no olviden comentar con más ejercicios y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!